bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Ya creo que corrigiendo el problema que había de transmisión. Mi nombre es Rodrigo Calvo, politólogo, biblista, apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Bienvenidos a esta emisión de Mitología Protestante. Y bueno, Alexa, saluda al público. Bendiciones a todos los amados hijos de Dios de la sede de Roma y demás sedes católicas, llamados a ser santos. Gracia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Redentor el Señor Jesucristo, porque su fe es alabada en todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Alexa, muchas gracias. Para eso estamos. Bueno, para eso y para alegrarte el día. Me ayudarías mucho con la misión si dijeras, Alexa, cuéntame un chiste. Está bien. Alexa, cuéntame un chiste. La risa también es poética. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Por qué ese poema suena tan malvado? Porque el poeta cobró perverso. No, no. Malo el chiste, malo. Bueno, bendiciones apologética para la calle, Griselda Cornelio, Carmen Matos, Hugo Sánchez, Juan Silva, Paxe Bonum, Griselda Cornelio, Rosbull, L.A. Giovanni, Hugo Sánchez. Ok, Dios te bendiga. Bueno, entonces, como lo prometido es deuda, vamos a comenzar a analizar este libro. Ustedes ya conocen, ya lo vamos a ver. Ya los mostré, Babilonia Connection. Listo, vamos aquí a pasar un momento. Vamos a cambiar oh, vamos a cambiar de escena. Permítanme. Bueno, ahora sí, aquí tenemos nuestro libro. Eh, Ustedes ya lo conocen, ya los he mostrado. The Babylon Connection de Ralph Woodrow. Aquí lo pueden ver. Aquí. The Babylonian Connection. Oh, vale, perdón. De Ralph Woodrow. Ahí está Woodrow. Aquí está, ya lo pueden ver. Que es, digamos, la corrección a lo que él había hecho sus trabajos anteriores sobre, a ver, vamos aquí a ponerlo más acorde. Muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Aquí pongo esto para pisar el libro. Espero que alcancen a verlo. Vamos aquí a ir a la aplicación. Listo. Entonces, si no, pues le hacemos otro poquito de zoom. Ah, no, no puedo hacerle más zoom. ¿Cómo se ve el libro? ¿Lo ven bien o no lo ven bien? Bueno, vamos entonces aquí a entrar en materia. Obviamente el libro está en inglés, pues yo voy a ir traduciendo y vamos entonces a comenzar. Ok. Te dio por ahí, listo. Entonces, ok, vamos aquí a empezar. Introduction o introducción. My earlier Christian experience, certain literature fell into my hands which claimed paganism has been mixed into Christianity, while the Roman Catholic Church was usually the target. It seemed other churches had also been contaminated by customs and beliefs which for which pagan parallels could be found. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en mi experiencia cristiana temprana, alguna literatura cayó en mis manos, la cual clamaba
o aseguraba que el paganismo se había mezclado con el cristianismo, mientras la Iglesia Católica Romana era usualmente el objetivo. It seemed the other churches se veía como otras iglesias también se habían contaminado con costumbres y creencias eh, que, pues, por los cuales se encontraban paralelos con el paganismo, se podían encontrar paralelos con el paganismo. ¿Ok? ¿Están escuchando? Bueno, muy bien. The Two Babylons by Alexander Hislop, which is the alarming subtitle, pardon, the papal worship proved to be the worship of Nimrod and his wife, was the textbook on which much of the teaching was based. ¿Qué quiere decir? Las dos Babilonias de Alexander Hislop, aquí está la fecha cuando vivió este señor, eh, con su subtítulo alarmante. ¿Cuál era el subtítulo? La adoración papal eh, probada ser la adoración de Nimrod y su esposa. Este era el libro on which much of this teaching was based. Este era el libro donde o en el que muchas de estas enseñanzas estaban basadas. ¿Ok? Over the years, this book has impacted the thinking of many people, ranging all the way from those in radical cults to very dedicated Christians who hunger for a move of God and are concerned about anything that might hinder that flow. Entonces, dice, a través de estos años, este libro ha impactado el pensamiento de mucha gente, ¿sí? Alarmando, o bueno, impulsando o alimentando, por así decirlo, o fortificando, como dijera yo, fortaleciendo, exaltando, magnificando toda la forma como estos cultos radicales estaban, bueno, como estos cultos radicales, digamos, causaban cristianos muy dedicados que tenían hambre de un movimiento de Dios y que estaban preocupados sobre todo lo que pudiera traer o conllevar este movimiento, este fluir. Its basic premise is that the pagan religion of ancient Babylon has continued to our days in disguise as the Roman Catholic Church and is described in this book of Revelation as Mystery Babylon the Great. Thus, the idea the two Babylons, one ancient and one modern. Ok, entonces seguimos. Dice, su premisa básica es que la religión pagana de la antigua Babilonia ha continuado o continúa hoy día, ¿sí? En cabeza de la Iglesia Católica Romana y está descrita en este libro de Apocalipsis o Revelaciones como la misteriosa Babilonia la Grande o el misterio de la Babilonia la Grande. ¿Ok? Bueno, si me están siguiendo, por favor, si me están siguiendo, denle like.
Bueno, dice aquí, estas ideas provienen de las dos Babilonias, el libro de Alexander Hislop, una antigua y una moderna. Because this book is very detailed, having a multitude of notes and reference, I assumed, as did many others, it was factual. We quote Hislop as an authority on paganism, just like Webster might be quoted on word definitions. Entonces, dice lo siguiente. Ah, em, porque este libro en este libro es muy detallado, teniendo una multitud de notas y de referencias, yo asumí, como muchos otros, como un hecho, o sea, como algo comprobable. Nosotros considerábamos a Hislop como una autoridad en paganismo, como Webster podría considerarse como una autoridad en definición de palabras. O sea, Webster haciendo alusión al diccionario Webster en inglés, que es el más completo, o bueno, uno de los mejores que se considera de este idioma, ¿no? Bueno, Camacho, buenas tardes. Dice, as a young evangelist, I began to share a sermon on the mixture of paganism into Christianity and eventually wrote a book based on Hislop Babylon Mystery Religion. Como un evangelista joven, yo comencé a compartir un sermón sobre la mezcla del paganismo en la cristiandad y eventualmente escribí un libro basado en Hislop llamado, bueno, Babylon Mystery Religion, Babilonia Misterio Religioso. Es este, Babilonia Misterio Religioso. Él fue el que escribió este, Ralph Woodrow. ¿Ok? Bueno, entonces, in the time my book became quite popular, went through the many printings and was translated into Korean, German, Spanish, Portuguese, and several other languages. Okay. Con el tiempo, mi libro se hizo un poco popular, un pocaso, y atravesó o pasó por muchas imprentas y fue traducido al coreano, al alemán, al español, al portugués y a algunos otros idiomas. I came to be regarded by some as an authority on the subject of pagan mixture. Even a noted Roman Catholic writer, Hart Keating, said the best known proponent is Ralph Woodrow, author of Babylon Mystery Religion. Entonces dice lo siguiente. Eh, me volví el más consultado, o bueno, me volví consultado como una autoridad, o fui consultado como una autoridad en el tema de la mezcla pagana. Incluso un escritor reconocido católico romano llamado Karl Keating dijo, es el mejor proponente, es Ralph Woodrow, autor de Babilonia Misterio Religioso, The Babylon Mystery Religion. Many preferred my book over the two Babylons because it was easier to read and follow. Sometimes the two books were confused with each other, and I even had the experience on one occasion of being read as Reverend Hislop. Ok, entonces dice,
muchos mm, refirieron eh, muchos se refirieron sobre mi libro como Las dos Babilonias porque era perdón, muchos prefirieron mi libro sobre el de las dos Babilonias, el de Hislop, porque era más fácil de seguir, de leer y de seguir. Muchas veces los dos libros eran confundidos uno con el otro. Y yo tuve la experiencia en una ocasión de ser, eh, digamos, ¿cómo se dice? Honrado como el reverendo Hislop. O sea, tuve ese nivel de honra, pues dice, mm, letters in a steady flow were received praising my book. Eh, cartas comenzaron a llegar, fluyeron constantemente, eh, que, bueno, eran recibidas alabando mi libro. Only occasionally would there be a dissenting voice. Ocasionalmente había alguna voz en disensión o en contradicción. Saludos a Delfoneo. One of the disagreed was Scott Clement, a high school history teacher in South Carolina, South Carolina, dejémoslo aquí. Entonces, una de esas voces que estaban en contra era Scott Clement, un profesor de historia en secundaria, ¿sí? Del sur de Carolina, o de California, perdón, Southern California, del sur de California. Being a Christian and appreciating other things I had written, he began to show me evidence that Hislop was not reliable historian. Entonces dice, um, siendo cristiano y apreciando otras cosas que yo he escrito, él comenzó a mostrarme evidencia de que Hislop no era un historiador confiable. Miren, ahí comienza a confesar que este señor no era un historiador confiable. As a result, I realized that I need to go back through Hislop's work, my basic source, and prayerfully check it out. Entonces dice, como resultado, me di cuenta que necesitaba devolverme a través del trabajo de Hislop, que era mi fuente básica, y orantemente revisarla. As I did this, it became clear Hislop's history was often only mythology. Esta parte me encanta. Y como lo hice, eh, tuve en claro que la historia de Hislop, historia entre comillas, eh, simplemente era mitología. O sea, eran puros cuentos. Even through myths may sometimes reflect events that actually happened, and arbitrary piecing together in ancient myths cannot provide a sound basis for history. Ok, incluso estos mitos algunas veces pueden reflejar, uh, o bueno, pueden que, que actualmente, que realmente pasaron, ¿sí? Eh, y fueron arbitrariamente
juntadas o, digamos, como en un rompecabezas, fueron armadas, ¿sí? Con mitos antiguos que no pueden proveer un sonido de base histórica. O sea, había mitología que era histórica, ¿sí? Y también estaba mezclada con mitología que el mismo Hislop inventó, ¿vale? Bueno, take enough tribes, enough tales, enough time, jump from one time to another, from one country to another, pick and choose similarities, while anything could be proved. Entonces dice, tomando suficientes tribus, suficientes historias, suficiente tiempo, saltando de un tiempo a otro, de un país a otro, escogiendo, bueno, encontrando y escogiendo similaridades. Ujú. Cualquiera puede probar lo, bueno, todo, cualquier cosa puede ser probada. Entonces, en resumen, el que lo dice aquí, pues tomando tribus de todo el mundo, tomando historias de todas partes, ¿sí? Saltando de un tiempo a otro, o sea, sin respetar una secuencia histórica, ¿sí? Saltando de un país a otro que no tienen relación, ¿sí? Y escogiendo pues lo que yo quiero escoger, yo puedo probar cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Listo? Esta es una crítica fuerte a Hislop que le hace Woodrow. Bueno, seguimos. The concern about not having anything pagan in our lives can be like to a ship crossing a vast ocean. This concern has taken us in right direction, but as we come to better understanding as to what is actually pagan and what is not, a correction of course is necessary to our journey. Entonces, la preocupación sobre no tener, eh, digamos, algo pagano en nuestras vidas puede juntarse o can be like, puede ser como una nave atravesando el vasto océano. Esta preocupación nos ha tomado en la dirección correcta, pero como hemos llegado a un mejor entendimiento sobre lo que es actualmente pagano y lo que no es, una corrección de este curso es necesaria en nuestra jornada o en nuestra travesía. ¿Ok? This is not going back, but a correction. Uy, perdón, aquí lo marqué muy feo. Esperemos que se borre. This is not going back, but a correction of the course as we follow the shining light that shines more and more onto the perfect day. Entonces, esto no tiene vuelta atrás. Y como el curso de la corrección está fluyendo, o bueno, en el que fluimos, la luz brillante que brilla más y más hasta el día perfecto. O sea, estamos aclarando y aclarando cada vez más hasta llegar a la verdad completa. Y pues utiliza Proverbios 4:18, ¿no? O sea, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega el día perfecto, o hasta que el día perfecto es. In the following pages, perdón.
Que pulso de maraquero el mío, me disculparán. In the following pages, thought we will challenge some of Hislop claims. This is not intended as an attack against him personally. Okay. En las siguientes páginas vamos a cambiar algunas de las afirmaciones de Hislop. Esto no quiere decir que sea un ataque en contra de él personal. In addition of being a writer, he served as a pastor of the East Free Church, Arbroath, Scotland. Entonces, en adición, o bueno, además de ser un escritor, él sirvió como pastor en la iglesia del Este Libre, que está en Escocia, en Arbroath. No sé qué ciudad será Arbroath en español. As far we know, he was dedicated Christian, a brother in Christ. Más allá de eso, sabemos que él era un cristiano dedicado, un hermano en Cristo. When we will repeatedly refer to him simply as Hislop, rather than Reverend Hislop or Mr. Hislop, no lack of respect is intent. O sea, cuando nosotros repetidamente referimos a él como Hislop, en vez de Reverendo Hislop o el señor Hislop, no se, bueno, no, it's not intent, o sea, no es nuestra intención faltarle al respeto. Okay, no lack of respect is intent. Nor of nor is our goal in writing this book to merely discredit another book. No es nuestra meta en el escrito de este libro simplemente desacreditar otro libro. Instead, it's our desire that this effort will help us understand the way of God more perfectly. Entonces, en cambio, es nuestro deseo que este esfuerzo ayude a entender el camino de Dios más perfectamente. Y se refiere a Acts 18:26, o sea, Hechos 18:26. Find a biblical balance and glorify him who said, I'm the way to the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Entonces dice, encontrando un balance bíblico y glorificando a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre puede ir al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ralph Woodward. Bueno, esta era la introducción. Yo sé que quieren más. El próximo capítulo veremos ya el capítulo 1, el próximo programa, que es Chapter 1, Babylonian Religion. We suppose we could go back in time, back to the days of ancient Babylon. That kind of religion will be fine being practiced there. Okay. Suponga que nosotros podríamos ir atrás en el tiempo. Atrás de esos días, bueno, al tiempo de la antigua Babilonia. ¿Qué clase de religión sería la que encontraríamos practicada allí? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Quieren más? ¿Un poquito más? Pueden a ver qué tan largo es.
Ok. Vamos a hacer una cosa. Ok. Este capítulo son una, dos, tres. Ok. Shore, Dionysius. Upa. Bueno, vamos a ir de a poquitos para que ustedes no se me ataruguen ni se me llenen. Pero bueno, vamos a hacer algo. Para darles gusto, ok, vamos entonces. Hello, hello, Yoranicita. Bueno, vamos a leer esta página hoy y lo dejamos hasta aquí, en esta página del capítulo 1. ¿Les parece? Y mañana, si Dios lo permite, seguimos con el capítulo 1. Bueno, according to Alexander Hislop, we will find people attending Mass, partaking a little round wafer, worshipping a cross, going to confession, being baptized with water for remissions of sins, burning wax candles, and bowing before a divine mother and a child. De acuerdo con Alexander Hislop, encontraríamos, o sea, en la época de la Babilonia antigua, nosotros encontraríamos gente, eh, eh, digamos, reunida en masa, tomando parte en, digamos, una especie de wafer, de mezcla, ¿cómo decir yo? En un intermedio, por así decirlo, adorando una cruz, yéndose a confesar, siendo bautizados con agua para la remisión de pecados, eh, velas quemándose e inclinándose ante una madre divina y su hijo. O sea, eso es lo que encontraríamos según Hislop en la Babilonia antigua. We will notice that place of worship featured a tower, priests wearing a circular tonsure, dressed in black garments, will give those who died the last rites. Entonces, nos daríamos cuenta de lugares de adoración, eh, digamos, encabezada por una torre o protagonizada por una torre de sacerdotes vistiendo, eh, valga la redundancia, vestimentas circulares, vestidos con ornamentos negros, eh, que se les darían o que se les ofrecerían a aquellos que murieron en los últimos ritos. These monks and nuns in abundance in Babylonians will be practicing essentially all the rites and are known today in Roman Catholic Church. Dice, todos estos monjes y monjas en abundancia babilónicas estarían practicando esencialmente todos los ritos que son conocidos hoy en la Iglesia Católica Romana. Listo. Vamos claro, ¿cierto? O sea, según la mente de Hislop, en la antigua Babilonia había monjas y monjes y hacían misas y confesaban gente y se inclinaban ante una divina madre o la estatua de una divina madre y de su hijo y eran bautizados para la remisión de pecados y adoraban una cruz. O sea, era una mezcla. Está volviendo lo que es la religión católica en un fantástico, fabuloso, imaginario Babilonia pagano. Ok. Popery boasts of being the old religion, and truly it's the ancient indeed.
Hislop says it can trace its lineage far beyond the era of Christianity, back over 4,000 years, to near the period of the flood and the building of the Tower of Babel, o Babel. Entonces, permítanme un segundo porque esta frase de properly, denme un segundo. No me sé todo el inglés, sé inglés, pero tampoco soy un erudito en inglés. Entonces me van a perdonar, pero hay frases que sí voy a necesitar, muy pocas, pero sí voy a necesitar, porque son modismos gringos. Yo aprendí fue inglés británico. Properly, boast, uh, boasts. Ok. Bueno, aquí no lo traducen como eh, properly. Se jacta papalmente, que lo traduce popemente. Se jacta popemente de ser una antigua religión, la antigua religión y la verdadera, eh, y en sí la más antigua, o sí, y realmente la antigua en verdad. Hislop dice, se puede trazar un linaje más allá de la era del cristianismo, atrás hace 4.000 años, hasta el periodo cercano, eh, digamos, del fluido y la construcción de la Torre de Babel. The essential character of her system, the grand objects that her worship, her festivals, her doctrine and discipline, her rites and ceremonies, her priesthood and their orders have all been derived from ancient Babylon. Entonces dice, su carácter, su carácter, perdón, su sistema característico esencial, los grandes objetos para su culto, sus festivales, su doctrina y su disciplina, sus ritos y sus ceremonias, su sacerdocio y sus órdenes, todas han sido derivadas de la antigua Babilonia. ¿Cuál es la afirmación de Hislop? Que todo lo que tenía la antigua Babilonia es lo que tiene actualmente la Iglesia Católica. Según él, pues es una visión fantástica. If Belshazzar have to come back to life and enter St. Peter as Rome, he will conclude that that he had only entered one of his own well-known temples, and that all things continue as they were on Babylon. Dice, si el rey Belshazzar o Belshazzar eh, pudiera volver a la vida y entrara en San Pedro, Roma, en Roma, o sea, la plaza de San Pedro, o en San Pedro, la Basílica de San Pedro en Roma, él concluiría que simplemente ha entrado en uno de sus bien conocidos templos y que todas las cosas continúan igual desde que él estaba en Babilonia. O sea, si el antiguo rey Belshazzar o Belsasar, ¿sí?, entrara a San Pedro en Roma, ¿qué es lo que diría? Que él concluiría
que simplemente sigue todo igual desde Babilonia, que es lo mismo, exactamente lo mismo, y no se daría cuenta de la diferencia, según él, ¿no? Según Hislop. Muy bien. According to Hislop, it all started with Nimrod and his wife Semiramis. Thus, the subtitles of Two Babylons. De acuerdo con Hislop, todo comenzó con Nimrod y su esposa Semiramis. Por eso el título Las dos Babilonias. The papal worship proved to be worship of Nimrod and his wife. Bueno. Por eso el subtítulo de Las dos Babilonias. La adoración papal probada o prueba ser la adoración de Nimrod y su esposa. But any information about Nimrod and Semiramis in history books is at best sketchy in the Bible. Nimrod, the mighty hunter, is only. Okay. Entonces, pero cualquier información sobre Nimrod y Semiramis en los libros de historia es mejor. Bueno, digamos que está mejor esbozada. En la Biblia, Nimrod, el magnífico o el gran cazador, is only, digamos que caramba, otro poquito, pues. Ok, ¿qué hora son? 7:28, caramba. Is only mentioned 4 times, solamente ha sido mencionada 4 veces en la Biblia. And his wife is never mentioned, y su esposa jamás se menciona. Nevertheless, Hislop claims to know all kinds of detailed information about Nimrod and his wife. Entonces, a pesar de eso, Hislop afirma conocer todos los tipos detallados de información sobre Nimrod y su esposa. Aquí lo vamos a dejar. Aquí vamos a parar por hoy. ¿Listo? Y mañana entonces seguimos con la página 12 en adelante. ¿Les parece? Sí, por favor. No olviden dejar su like. Dejen su like porque este libro destruye toda la ideología protestante. No sé si ustedes se acuerdan. Pero vamos a cambiar de escena. Vamos a salir de esta escena un momentico. Listo. Ok. Miren, entonces, recuerden que yo hace varios capítulos de mitología protestante comencé digamos, a analizar este libro y a refutarlo con Biblia y con historia. Sin embargo, pues es mejor tener el propio libro donde el mismo autor refuta su propio libro y los libros de Hislop, ¿ya? Entonces, es mucho mejor abordar esto, por eso dejé de tratar este, porque era mientras conseguía este. Entonces, vamos a ir despacio y con buena letra, como dicen por ahí, para que no se atiborren de información. Vamos poquito a poco, desmintiendo con el propio Ralph Woodrow todas las mentiras que les venden los pastores protestantes a la gente en Latinoamérica. Recuerden, porque este libro que salió hace, les voy a decir hace cuánto salió. Salió en 1997. Los voy a poner aquí. Cambiemos otra vez de pantalla. Miren, aquí ustedes pueden observar. Voy aquí a entrar. By Ralph Woodrow, copyright
1997. Este libro tiene copyright desde 1997. Esta es la quinta edición de abril de 2021, o sea, ya van 5 ediciones y fue escrito en 1997. Pregunta, ¿cuántos años han pasado desde 1997 a 2023? Hagamos la cuenta, del 97 al 2000 son 3 años, más sumémosle los 24 del 2024, hace 27 años salió este libro, hace 27 años. Pregunta, ¿será que después de 27 años no lo han podido traducir? ¿Y por qué si tradujeron este en tiempo récord? ¿Este de cuándo será? Vamos a mirar. Dice, clasifíquese como apologética anticatólica. Impreso en Estados Unidos, editorial CLIE. ¿Por qué esta misma editorial, la editorial CLIE, pudo traducir esto en tiempo récord hace varios años? ¿Y por qué la corrección de Ralph Woodrow no ha podido traducirla después de 27 años? ¿Por qué no está en circulación? ¿Saben por qué? Claro que ustedes saben por qué. Porque donde aparezca este libro en español, las iglesias protestantes van a quedar vacías. Vacías van a quedar las iglesias protestantes donde traduzcan este libro al español. Porque todas las mentiras que los pastores protestantes, por ejemplo, uno muy famoso es Armando Alducín, todas las mentiras que enseña Armando Alducín sobre la Iglesia Católica, y ustedes van a ver sus predicaciones sobre Nimrod y Semiramis y su relación con la Iglesia Católica, todo eso se va al piso, la gente les va a dejar de creer y sus iglesias van a quedar más vacías que un pueblo fantasma. Entonces, por eso es importante que ya que la editorial CLIE sigue vendiendo este libro, este, a pesar de que el mismo autor ya no ofrece este libro, el autor de este libro ya no lo ofrece, pero la editorial CLIE sigue ofreciéndolo. Ya no lo ofrecen. Busquen Ralph Woodrow. Voy a buscarlo, espérense. Vamos a buscarlo. Ralph Woodrow homepage. Ah, la Asociación Evangelística Ralph Woodrow. Se las voy a mostrar. Vamos a cambiar la pantalla un momentico. Vamos a... Ok. Vamos a poner esta en vista. Y vamos a subir... Ah, no. Esta no. Vamos a agregar una nueva. Para que ustedes vean y se den cuenta. Ven, yo no sé qué pasó con el chat hoy. Vamos a ver si se actualiza. Bueno, no importa. Me disculparán que hoy no salieron en el chat, pero está concentrado en la lectura. Este es el ministerio de Ralph Woodrow. Aquí lo ven, ¿cierto? Entonces, libros. Un catálogo de libros. Vamos a ver. Dice, algunos de estos libros son gratis. Bueno, entonces, mire, La conexión Babilonia, divorcio y matrimonio, digamos, la verdad sigue marchando. Eh, sobre Noé, bueno, no vamos a ponernos a traducir todos los estos. Rumores, desinformación, el triunfo de la tragedia. eh, las mujeres deben estar calladas en la iglesia.
Ya, estos son los libros que él tiene ahora. Sobre la Navidad, negociando con demonios, el Oriente es pagano, eh, In the World, Not of the World. Bueno, ustedes pueden estar mirando todos los libros que él tiene. Miren, estos son en PDF que se pueden conseguir en inglés. Y oh, sorpresa, ¿dónde está este libro? ¿Dónde está Babilonia, misterio religioso? Babylon Mystery Religion, ¿dónde está? No está. El mismo autor lo desclasificó, lo descontinuó por considerarlo completamente falso. El que ofrece es de Babylonian Connection, para que ustedes se den cuenta. Y ustedes mismos pueden entrar a la página de Ralph Woodrow, el autor, y van a ver que está este libro donde desmiente su anterior libro y su primer libro de, de Babilonia Misterio Religioso no está por ningún lado. Pregunta. El muerto, bendiciones. Ajá. Entonces, para que ustedes vean, el mismo autor confesó que él había sacado de circulación su antiguo libro y que había puesto este en circulación. La editorial CLIE sigue vendiendo este, que ya el mismo autor lo considera falso, en vez de vender y traducir y vender este. ¿Por qué? Porque este está clasificado como apologética anticatólica. A eso le llama, a esta grosería le llaman apologética anticatólica. Pero al libro anterior, ¿cómo le llaman? No lo llaman porque no les conviene que la gente salga de la ignorancia. Por eso dice el dicho, muy bien dicho, católico ignorante, futuro protestante. ¿Ok? Bueno, entonces, el muerto, llegando, bueno, llegaste tarde. Dice Guille Palmero. Ah, perdón, aquí también voy a actualizar esto que no lo había actualizado. Uf, el autor compró todas las ediciones para sacarlo de circulación en Estados Unidos. Claro que sí. Pero dijo que las ediciones traducidas no tenía poder para quitarlas de circulación. Ah, buena información. Gracias, Griselda, por tu like. Bueno, Jacqueline, gracias por compartir. Aquelo, Oquela, ¿cómo así, Oquela? A ver, muerto, defíneme. ¿Qué es lo que quieres decir? Saludo a Arturo Flores. Bueno, entonces, hermanos, esto es un esfuerzo que he hecho de conseguir este libro que no se consigue en Latinoamérica, obviamente, y por obvias razones. Hice el esfuerzo de traerlo para que ustedes y yo podamos sacar a la luz las mentiras de los pastores protestantes, para que la gente que lee este libro se dé cuenta que su mismo autor ya considera este libro una completa falsedad. Y los libros de Hislop, como el de las dos Babilonias, también lo considera una completa falsedad. Y por eso he escrito este nuevo libro de Babylonian Connection para refutar los libros de Hislop y su propio libro. ¿Ok? Entonces, eh, claro que se van a enojar conmigo, pero es que yo no le debo nada a las sectas, yo le debo es a la Iglesia Católica.
Y esto lo hago para que los católicos se despierten y no se dejen engañar. Y los que entraron a estas sectas con estos cuentos abran los ojos y se den cuenta que los estafaron, que los tumbaron, que le metieron cuentos chinos. ¿Listo? Bueno, Dios mediante, nos veremos mañana aquí en el canal y seguiremos leyendo el capítulo 1 de este interesante libro de Ralph Woodrow de Babilonia, de Babylon Connection. Perdón. Leonardo dice, ¿y por qué no haces un live leyendo el libro para que los protestantes salgan de la ignorancia? Leonardo, pues este es un live leyendo el libro. Ya lo leí, ya leímos la introducción y parte del capítulo 1. Eso es lo que estoy haciendo, un live leyendo el libro. ¿Ves? Muy bien. Entonces, los que no se vieron el video, repítanlo porque es muy interesante la información y ver lo que dice el mismo Hislop sobre su antiguo libro y sobre lo que dice Woodrow sobre Hislop y su antiguo libro, su propio antiguo libro. Bueno, hermanos, no siendo más, vamos a despedirnos, Alexa. Alexa, ¿nos despedimos? Uy, Dios mío, se me reveló esta mujer. Alexa, ¿nos despedimos del público? Ok, Que que el el Señor Señor los les bendiga. bendiga. María María totus totus tus. tus. Y Y que que viva viva Cristo Cristo Rey. Rey. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, babies. Este sí es, pero rebelde, hacen lo que se le da la gana. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Compartan este video y no se olviden de dejar